Este video. Y para el día de hoy les tengo agendado ir de nuevo al mundo de los juguetes. Pero esta vez les mostraré algunas de las marcas de juguetes que digamos han sido totalmente copiadas por compañías chinas. O tal vez les muestre simplemente algunos de los típicos clichés a la hora de copiar juguetes que por alguna u otra razón saltan a la vista. Así que prepárense porque hoy en Rank Smashers 7 descaradas copias chinas de famosas marcas de juguetes. Número 7. Empecemos esta lista con Lego, o debería decir Lepin. Pues sí, la famosa marca de bloquecitos Lego tiene atrás una gran cantidad de copias. Algunas han sido derivadas del concepto de armar y construir cosas, lo que es muy normal, pero otras simplemente han copiado y copiado cada diseño que la empresa ha ido sacando a través de los años. Y Lepin es una de las que más se ha perfeccionado en ello, sacando incluso sus propios sets originales. Y lo que es más increíble aún es que con el paso de los años sus modelos se han hecho tan parecidos que incluso ya ni siquiera son tan baratos para hacer una copia. Es decir, al final algunos pueden costar solo un 5 o 10% menos, pero usualmente los sets vienen a un 40% menos del precio. Y esta disminución del costo se ve reflejada en la falta de algunos empaques, piezas que no encajan o la necesidad de darle vueltas y vueltas a algo para que al final funcione. Número 6. Sé que muchos niños y adultos en su infancia soñaron con inundar su cuarto de los sets de potecitos Play-Doh. No sé qué tiene esta plastilina, pero es muy popular. Pero bueno, el caso es que por supuesto, como toda marca popular de juguetes, tiene su digna copia china. En este caso es un pelín más original. Estoy hablando de Jikis. La cosa con estos sets es que son de muy buena calidad. De hecho, muy buenos. Muchos se basan en los sets preexistentes de Play-Doh, pero con algún extra o un twist, por lo que siguen siendo interesantes especialmente para los niños. Y a menos que seas uno de esos hardcore coleccionistas de Play-Doh, pues tendrán la misma diversión que podrías tener con la famosa marca original. Número 5. No sé cuántos fans del anime o anime hay en mi canal, pero para los que están aquí creo que las figuras Figma se les harán conocidas, o eso creo. Prácticamente son una de las marcas encargadas de distribuir algunas de las figuritas de acción basadas en personajes de anime, por lo general de una calidad impecable. El problema es que son bastante costosas, y ahí es donde las copias chinas entran en acción, ya que de estas sí que han hecho todo un negocio. Diferenciarlas con el paso de los años se ha hecho casi imposible, pero como siempre, errores simples de fábrica, como en pintura o empaques, pues son evidentes. Aún así, en sitios como eBay o Amazon ya es usual encontrar dichas copias a precio de original, así que lo único que les puedo decir es que tengan cuidado cuando gasten su dinero y crucen los dedos para que les lleguen sus waifus favoritas y no unas copias baratas. Número 4. En el cuarto puesto están los Gundams, y sí, sé que ya he hablado de ellos como chorro mil veces en mis chorro mil videos, o tal vez no, pero el caso es que soy muy fan de ellos. Les había explicado que hay una amplia variedad de modelos para construir y a su vez una amplia variedad de precios. Pero si de precios se trata, las copias chinas pueden hacer la competencia. La empresa distribuidora de los kits de Gundam y otras figuritas como serían las de Dragon Ball es Bandai, y esta ya tiene un amplio historial en producción de estos juguetes, pero la marca Davan, o sea la versión china, y sí, vaya que son originales, pues se han encargado de replicar estos modelos y venderlos a bajo precio. Y bueno, de nuevo la cuestión aquí es que estos diseños en el 50% de los casos son prácticamente idénticos, y solo notas las pequeñas diferencias al empezar a armarlos, pues es necesario pulir más las piezas y a veces forzarlas para encajar, o tal vez la calidad del plástico no es la misma. Pero la cosa es que en el mundo del Gunpla todo se vale, y bien muchos fanáticos los usan como refacciones para sus modelos originales o simplemente los arman como si de un original se tratase. Número 3.
Me alejaré un poco de copias chinas que podríamos decir son de mediano grado de calidad y nos vamos a lo peor de lo peor, los sets de personajes como los Avengers. Sí, ustedes saben a lo que me refiero. Estos sets se han hecho muy populares en internet, no precisamente por lo geniales, sino más bien por lo hilarantes que pueden ser sus combinaciones, desde Power Rangers hasta Shrek. De todo se puede encontrar y me gustaría decir que esto pasa en raras ocasiones, pero en serio no entiendo qué pasa con estas fábricas de juguetes. Es decir, yo sé que dicen que en la variedad está el placer, pero Shrek, en serio, Shrek. Número 2. Y pasamos de uno de sus fails a otro bastante popular. Verán, en el cosplay los mashups o combinaciones de personajes son muy populares. Y no lo voy a negar, algunos sí que están bastante cool. Pero los chinos deberían dejar de hacer esto en sus juguetes. Porque, oh Dios, las cosas que se pueden llegar a encontrar. Puras joyitas como este nuevo Power Ranger. Creo que él se perdió de la reunión con sus otros amiguitos. ¿O se acuerdan de E-3PO? Vaya que era un personaje molesto en la saga de Star Wars. Y ni hablemos de Special Man. Bueno, de este no sé qué decir, creo que el chiste se cuenta solo. Pero el que más me dio risa es este. Nada mejor que los Demon's Donkeys o los burros demoníacos. Los burros demoníacos, pero ¿qué te pasa, China? Número 1. Bueno, y salimos finalmente de estos epic fails a otro que le ha dado dolores de cabeza a los coleccionistas: los Funko Pops. Estas figuritas han tomado una popularidad absurda, y aunque la empresa que los fabrica empezó en el 98, no sería hasta el 2011 cuando los Funko Pops que conocen hoy en día empezarían a distribuirse, y con su popularidad muchos coleccionistas empezaron a pagar altos precios por ellos, y las empresas chinas se dieron cuenta de esto. Hoy en día, a no ser de que compren el Funko Pop en un distribuidor autorizado de confianza, vas a tener siempre un 50% de posibilidad de adquirir una copia china. Normalmente estas tienen algunos cambios en el empaque de pintura o falta del número de serial en sus pies o debajo de su cabeza que debería coincidir con el empaque. Pero les soy sincero, la verdad es que al final diferenciarlos puede ser muy complicado. Aún así, si ves un Funko a un precio excesivamente económico y te preguntas quizás si es original, creo que ya conoces la respuesta. Bueno, gente, una nueva lista llega a su fin y déjenme saber en los comentarios si han tenido horribles experiencias comprando juguetes. Bueno, creo que todos, como le decía hace una semana, hemos comprado algo que creíamos que era original y no lo era. Pero a veces, a propósito, compramos cosas que sabemos que son imitación por el precio. A veces no nos importa la garantía, la calidad, solo queremos algo que resuelva momentáneamente y sabemos que eso no va a durar. Pues estamos en esta serie tratando de descifrar cuál es el evangelio bíblico, el original. Pablo habló acerca de esto. Bueno, el tema de hoy, porque ya se me estaba olvidando, es liberados por la gracia. Liberados por la gracia. Y quiero que lea conmigo el pasaje que hemos estado leyendo, Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante. Dice la Biblia así: estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios, que los llamó mostrando en Cristo su bondad, y se hayan pasado, ¿a qué dice? A otro evangelio. En realidad no es que haya otro evangelio, lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes y que quieren trastornar el evangelio. O sea, tergiversar, falsificar, imitar. Pero versículo 8 dice: pero si alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya les hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios. No importa si se trata de mí, dice, de mí mismo o de un ángel venido del cielo. Lo he dicho antes y ahora lo repito: si alguien les anuncia un evangelio diferente del que ya recibieron, que caiga sobre él la maldición de Dios. Ok, bueno, esto es muy interesante porque las consecuencias de estar enseñando un evangelio distinto no son mínimas. Habla de la
maldición de Dios. Ahora, hemos estado viendo cuáles son las características de este evangelio. Míreme para acá. Le conté la historia de ese gerente de banco que le preguntaron cómo hacer para que los cajeros del banco puedan detectar los billetes falsos. Y el gerente del banco le dijo: no podemos mostrarle a cada cajero todas las falsificaciones, porque hay falsificadores, cada vez salen nuevos falsificadores y más falsificaciones de los billetes. No podríamos mostrarle todos los billetes falsos a los cajeros para que ellos reconozcan un billete falso. Así que lo que hacemos es mostrarle todas las características del billete verdadero. Así que les enseñan a sentir la textura, a poder sentir la diferencia en el papel, las marcas, la impresión, todo eso. Así que se vuelven expertos en el billete real para reconocer el billete falso. Así que nosotros podríamos pasar aquí hablando de todas las sectas, de todas las desviaciones de la verdad del evangelio, pero es mejor ir y conocer el billete real para poder diferenciar las falsificaciones. Poneme lo que sigue. Ya hemos platicado sobre algunas características del evangelio verdadero, del evangelio de la gracia, y aprendimos que el evangelio de la gracia nos salva. O sea, no te dice sálvate vos solito, sino que el evangelio de la gracia nos salva. La salvación, aprendimos, de principio a fin es una obra de Dios. Número 2, aprendimos que la gracia, el evangelio de la gracia nos sostiene. No solamente sirve para salvarnos, sino que a lo largo de la vida nos da el poder para resistir, para seguir de pie y continuar hasta la venida del Señor. Y 3, eso lo aprendimos la semana pasada, el evangelio de la gracia no es legalista. Hablamos sobre el dedo del fariseo, ¿se acuerda? La semana pasada. El evangelio de la gracia no es legalista. Ya vamos a recordar qué es el legalismo hoy. Y hoy vamos a hablar de que el evangelio de la gracia nos da libertad. Ok, míreme acá. Pero quiero enfocarme hoy en una clase de libertad que poco valoramos como necesaria. Quiero hablar de una esclavitud de la que a veces pensamos que no es mala, que no es destructiva. Cuando hablamos de esclavitudes, hablamos, por ejemplo, la gente piensa rápidamente en alguien que tiene problemas con el alcohol, con las drogas o cualquier cosa como esas, y que aunque necesitamos liberación de eso, quiero hablar de una esclavitud que poco valoramos como peligrosa, pero es muy peligrosa. Es una adición, es un agregado que le han puesto a la gracia los falsificadores del evangelio. Y la semana pasada hablamos de una de las más grandes trampas de los enemigos de la gracia. Hablamos del legalismo. La semana pasada, ¿de qué hablamos? Del legalismo. ¿Se recuerda qué es el legalismo? Ponémelo por favor, solo para recordarlo. El legalismo se define como la aplicación de leyes y reglamentos humanos como base de la justificación y la santificación. O sea, algunos de esos reglamentos no están en la Biblia o no los explica la Biblia. Entonces, cualquier persona puede tratar de interpretarnos la Biblia a su manera y entonces se inventa una nueva regla, una nueva ley, un nuevo principio que hay que vivir, que hay que guardar. ¿Todo para qué? Para salvarnos. Entonces eso es legalismo. Cuando alguien se inventa un principio, una ley, un mandamiento para poderte proveer a vos de la capacidad de salvarte, eso no es de Dios, es legalismo, crear leyes. También tiene que ver con aplicar leyes que aunque estén en la Biblia ya perdieron vigencia para nosotros. Por ejemplo, yo pensé que ya no hacían eso, pero alguien me hablaba la semana pasada de una iglesia donde las mujeres que tienen el periodo menstrual no pueden ir al culto el día que están con eso.
Y claro, alguien preguntará, ¿eso está en la Biblia? Sí, eso está en la Biblia. ¿Cuántos habían leído eso? Eso está en la Biblia, sí está en la Biblia. Ahora, espérenme, que algo sea bíblico, míreme aquí, que algo sea bíblico no significa que necesariamente se aplique para vos ahora. Eso era un asunto ceremonial, religioso para los judíos. No hay judíos aquí, ¿verdad? Y aunque hubieran judíos aquí, esta no es la religión judía. ¿Sí me estoy explicando? Entonces así hay un montón de cosas, que tratan de traerlas del antiguo pacto y de las leyes ceremoniales del culto judío a la iglesia de Cristo. Y no caben, diga conmigo, no caben. Entonces, solo para hacer una aclaración, yo le decía hace un tiempo que hablamos sobre los 10 mandamientos, por ejemplo, que la ley pasó. Cuando Cristo vino, murió y resucitó, ya no hay que cumplir la ley para salvarse. Ahora, eso no significa que debemos ignorar toda la ley de Dios. Y yo les explicaba que en la ley, dentro de la ley de Dios, hay 3 clases de leyes. La ley nacional, que tenía que ver con la vida nacional de Israel. Era como la constitución de Israel. Eso no tiene nada que ver con la iglesia. 2, la ley ceremonial, que tenía que ver con la religión judía, las costumbres del judaísmo. Eso no tiene que ver con la iglesia. A eso se refiere la Biblia cuando dice el fin de la ley es Cristo. Esa ley ceremonial, eso de exigirte algo para salvarte, eso no aplica a la iglesia de Cristo. Y la tercera parte de la ley es la ley moral. Esa ley moral está vigente hoy y está vigente para la iglesia cristiana y para los que no son cristianos. De hecho, el fundamento de muchas de las leyes del mundo occidental está fundamentado en los 10 mandamientos. Así que esa ley es vigente, pero no es exigido por Dios para salvarte. ¿Cuántos de aquí viven exactamente los 10 mandamientos? ¿Quiero ver las manos levantadas? ¿Cuántos cumplen los 10 mandamientos? Cabalito, ¿cómo es? Nadie, ¿verdad que no? Porque esa es una medida demasiado alta para nosotros. Pero Dios te invita a que puedas vivir tu vida de acuerdo a ese parámetro. Pero no te exige eso para salvarte, porque entonces nadie sería salvo. Mira el de la par, tan buena gente él, pero no sería salvo. Tan buena gente ella, pero se iría al infierno. Así que vuelvo al punto. El legalismo es una de las adiciones, algo agregado que los enemigos de la gracia han puesto en su versión del evangelio para entretener o hasta para detener a los creyentes en Dios. Ahora, hoy voy a hablar de la segunda trampa que los enemigos de la gracia ponen en el evangelio, agregan al evangelio. Quiero que comencemos leyendo Gálatas capítulo 3, versículo 3. Gálatas 3:3 dice: ustedes comenzaron su vida en Cristo por el Espíritu, ahora están tratando de completarla por su propio poder. ¿Qué dice después? Esto es tonto. Léalo conmigo, léalo. Ustedes comenzaron su vida en Cristo, ¿por qué? Por el Espíritu. Ahora están tratando de completarla por su propio poder. Esto es tonto. Lo dice el apóstol Pablo a los cristianos en Galacia, no a usted. Pero creo que esto nos ayuda a entender cuál era la visión del apóstol Pablo a aquellos que querían agregarle al evangelio. Quiero que vea, míreme. El evangelio fue predicado a los cristianos en Galacia por los discípulos del apóstol Pablo. ¿Y qué habían predicado ellos? Que la salvación era única y exclusivamente por confiar en Jesucristo, el Señor y Salvador. Pero
resulta que la gente comenzó a convertirse al evangelio y luego llegaron algunos judíos que supuestamente se habían hecho cristianos, pero no habían abandonado ciertas prácticas judías. Es más, las habían sumado al evangelio. Y cuando llegaron a Galacia, le dijeron: ustedes, hermanos, los felicitamos por haber creído en Cristo, pero eso es solo la mitad del camino. Tienen que hacer lo que Dios pidió en el antiguo pacto. Y empezaron ellos a obligar a que los cristianos se circuncidaran. La mayoría de cristianos en Galacia no eran judíos. Eso era una ciudad griega. No eran judíos, así que a ninguno de esos hombres los habían circuncidado de pequeños. Pero vinieron estos judíos que se habían convertido al cristianismo, que no querían abandonar la fe judía, y empezaron a agregarle ciertos elementos al cristianismo, principalmente el asunto de guardar el sábado, no comer cuche y circuncidarse. Algunas personas empezaron a caer en la trampa. Ya no comían pupusas de chicharrón y allá iban a circuncidarse. Y entonces, cuando Pablo se entera de esto, escribe la carta, esa que conocemos como la carta a los Gálatas. ¿De qué trata la carta a los Gálatas? De la aclaración del apóstol Pablo sobre el evangelio original, para deshacerse de todo lo agregado que ya no cabe en la iglesia cristiana. Le recomiendo que lea usted la carta a los Gálatas. Entonces, hoy en día podríamos nosotros ser merecedores de la carta de los Gálatas, porque la iglesia cristiana está viviendo, pareciera, queriendo ayudarle a Dios con el asunto de la salvación. ¿Sabe? El 31 de octubre, ¿qué se celebró? ¿Qué se celebró el 31 de octubre? Halloween, me dice usted, que el Señor lo reprenda a usted. Se celebra por la iglesia cristiana el día de la Reforma Protestante. También eso me va a decir usted. Bueno, mire, el día de la Reforma Protestante nos recuerda el intento de Martín Lutero y los reformadores, que junto con él en aquella época, algunos de ellos sin ponerse de acuerdo, comenzaron a tratar de que la iglesia cristiana de ese entonces cambiara de rumbo. Martín Lutero no quería formar una nueva iglesia, quiero que entienda eso. Martín Lutero no pretendía dividir la iglesia. Para él la iglesia era única. O sea, una manera de decir única y universal es católica. Así que Martín Lutero quería que la iglesia, su iglesia, tu iglesia, aunque no te guste, en ese entonces esa era nuestra iglesia cristiana, que se había corrompido, habían abandonado la salvación por gracia y habían hecho un montón de agregados a la fe. Y entonces Martín Lutero hizo esta, voy a decir, cruzada de defensa por la fe, a la que se sumaron otros hombres de Dios, y de ahí surgió que la herencia de la Reforma Protestante nos dejó las famosas 5 solas. ¿Cuántos han oído de las 5 solas? ¿Sí? 5 mujeres que no han encontrado marido. No es cierto, no es cierto. Alguien podría pensar eso. Las 5 solas se llama, eso es el resumen de las 95 tesis que Martín Lutero propuso para reformar la iglesia. Vuelvo al punto. Martín Lutero no quería hacer una nueva iglesia. El asunto es que la iglesia en ese entonces lo que hizo fue expulsar a Martín Lutero, atacar a los que creían como ellos e incluso matarlos. Así que se resistieron a la reforma. Y luego ahí surgió un nuevo grupo, sin quererlo, que estaba tratando de vivir ahora el evangelio por la fe. Las 5 solas de Martín Lutero. ¿Me ayudan, por favor? Quiero ver.
La salvación, bueno, la revelación viene por la sola escritura. O sea, la única norma de fe y conducta es la Biblia. Eso le llamaba Martín Lutero solo la Biblia, la sola escritura. Ya que en aquel entonces las revelaciones venían a través de, supuestamente, Dios al Papa. Bueno, la otra es solo por gracia. La salvación es solo por la gracia de Dios, no por obras. 3, la salvación es solo por Cristo. ¿Aló? ¿Cuál es la otra? Solo por fe. Y 5, solo a Dios la gloria. Esa es la herencia de la Reforma Protestante. Pero, como le digo, hoy en día a nosotros nos caería bien. ¿Qué le caería bien a estas alturas? Usted diría una sopa de pata, vea, así, con fresco de chan, porque no puede tomar otra cosa usted porque es cristiano. Pero bueno, no, ¿qué le caería bien a usted? Leer la carta de Pablo a los Gálatas. Eso le caería bien. Nos caería bien a todos. Ahora, ¿cómo saber si nosotros hemos caído en la trampa de voy a decir, de los modernos asesinos de la gracia? Hay un cuestionario que todos debemos contestar. Pónemelo. Quiero que todos contestemos estas preguntas para usted. Para usted. No diga yo, no diga amén, no diga presente. No. Es un cuestionario de autoevaluación. Primera pregunta dice: ¿se siente usted culpable cuando se relaja sabiendo que tiene mucho que hacer? Tiene mucho trabajo que hacer. No estoy diciendo que abandone el trabajo, pero usted se sienta, se toma un café y usted se relaja un momento. ¿Se siente culpable por hacer eso? Bueno. 2, ¿tiene la tendencia a ver algo malo en todo en lugar de fijarse en lo bueno? Baje la mano. ¿Qué color? No le dije que levante la mano. Número 3, ¿alguna vez se encuentra usando estas frases? Tengo que, yo debería de. Siguiente, ¿se siente frustrado o incluso enojado con Dios, sintiendo que lo que Él espera de usted es demasiado? Y la última, ¿su relación con Dios parece más una carga que una bendición? Bueno, si usted puede responder sí a cualquiera de estas preguntas, es probable que usted ya haya caído en la segunda trampa de los falsificadores del Evangelio. Y eso se llama el perfeccionismo. Perfeccionismo. ¿Cuál era la primera? La de la semana pasada, el legalismo. Y número 2, el perfeccionismo. Ponémelo por favor. ¿Qué es el perfeccionismo? Bueno, esa es la trampa del perfeccionismo. Ponémelo lo que sigue, por favor. ¿Qué es el perfeccionismo? Es tratar de demostrar cuánto valgo intentando ser perfecto o mostrando que siempre hago lo correcto. Léalo conmigo otra vez. Si va a tomar nota, o mejor tómale una foto. ¿Qué es el perfeccionismo? Es tratar de demostrar cuánto valgo intentando ser perfecto o mostrando que yo siempre hago lo correcto. ¿Aló? ¿Es de usted esas personas que siempre está defendiendo el hecho de que usted siempre hace lo correcto? ¿Le cuesta aceptar que se equivoca? Bueno, ya pasó el cuestionario porque le estoy haciendo más preguntas, pero lo que quiero decir es que el perfeccionismo es una falsificación de la madurez espiritual. Diga, ¿es una qué? Falsificación. Porque algunos podrían pensar que ser maduro espiritualmente es aquel que parece que todo lo hace bien. Ahora, tenemos que aceptar que las apariencias engañan. No es para nada maduro tratar de vivir mostrando cuánto vale uno, fingiendo que hace todo bien o que lo hace todo correcto, o que siempre tomamos decisiones espirituales.
Mire, después de un par de años que tengo yo en el ministerio, me he dado cuenta que el perfeccionismo es una de las cosas que más ha destruido a cristianos honestos, buenos cristianos consagrados. Los ha destruido. Y le voy a decir cómo. Mire, sucede así. Al principio, cuando usted conoce al Señor, usted se sorprende de la gracia. Usted cuando se da cuenta que Dios pagó por tus pecados matando a su único hijo para que todos tus errores fueran pagados y otorgarte así gratuitamente la salvación, bueno, es motivo de fiesta, de alegría, de escribir canciones, de llorar con las manos levantadas, dándole gracias a Dios. Al principio todos nos fascinamos con el regalo del cielo gracias a la muerte de Cristo Jesús. Pero en el camino, cuando uno va comprendiendo la gracia y entendiendo todo lo que eso implica, que fuiste justificado, que fuiste perdonado y que fuiste santificado y todas estas, uno en el camino comienza como a pensar, esto es demasiado bueno para ser verdad. Yo creo que yo debería ayudar un poquito a Dios con este asunto de la salvación. Cuando usted comienza a razonar de esa manera, ya cayó en la trampa de los enemigos de la gracia, la trampa del perfeccionismo. Poneme lo que sigue, porque hay dos trampas básicas de los enemigos de la gracia, o los fariseos modernos, o el vecino que está sentado al lado suyo. No, esa no. Pero mire, dos grandes trampas. El primero, le dije, era el legalismo. La semana pasada vimos eso. Y hoy es el perfeccionismo. Ahora, Pablo, para atacar estas dos cosas, escribió la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas. ¿Sabe? Yo nunca había oído a Pablo hablar, de hecho nunca lo he oído hablar, por cierto. Pero una manera de decir, yo nunca vi a Pablo expresarse de la manera en que se expresa con los Gálatas. En el capítulo 3 les dice, Gálatas estúpidos. ¿Aló? No, usted se va corriendo indignado si le dicen estúpido en la iglesia, ¿verdad? Gálatas estúpidos, ¿quién os fascinó? ¿Quién los engañó? Otra versión dice, ¿quién los hechizó para ahora dejar el sacrificio de Jesús para salvarte y hoy querer hacerlo por la fuerza de tus obras? O sea, querer alcanzar la salvación por la fuerza de las obras, dice Pablo, que es un asunto estúpido. O sea, por eso le digo, yo no he leído a Pablo tan enojado como con los Gálatas. Por eso es que hoy vamos a leer los Gálatas un poquito. Otra vez el versículo, poneme los Gálatas 3:3. Ustedes comenzaron su vida en Cristo por el Espíritu. Ahora están tratando de completarla por su propio poder. ¿Qué dice eso? Eso es tonto. ¿Dónde les dice estúpidos? En el versículo 1 de ese capítulo 3, pero no lo quería ofender yo hoy. Entonces, míreme, quiero que hoy aprendamos sobre la gracia. Voy a tratar de ser rápido con esto. La gracia que libera. Y cómo salir de la trampa, cómo ser libre de la trampa del perfeccionismo. Y antes de seguir, porque alguien estará diciendo, ¿qué tiene de malo eso? Deberíamos como fomentar eso. Pero ¿qué tiene de malo el perfeccionismo? ¿Qué provoca el perfeccionismo en tu vida y en la mía? Ok, quiero que lo vea antes de entrar en el tema. Número 1, ponémelo rápido. El perfeccionismo estorba mi iniciativa. El perfeccionismo estorba mi iniciativa. ¿Alguna vez usted ha tenido el proyecto o la idea de realizar algo, pero nunca lo empieza porque nunca usted tiene la sensación de que eso lo va a hacer bien? Algunas personas tienen muy buenos planes, muy buenas ideas, muy buenos proyectos, pero no se animan a hacerlos jamás porque siempre tienen la sensación de que no están listos para eso. Y ahí está usted diciendo, un día de estos lo voy a hacer, un día de estos, pero nunca comenzamos. Un negocio, una actividad,
algo que tenés que hacer y es una cosa muy buena, pero siempre pensás un día de estos, todavía sentís que no sos capaz de hacerlo. Una posible razón del por qué postergamos hacer cosas buenas que podrían beneficiarte a vos o a otros, probablemente sea el perfeccionismo. En tu mente vos estás esperando la circunstancia perfecta. En tu mente vos estás esperando el momento perfecto, el ambiente perfecto. Estás esperando que los niños se gradúen. Estás esperando tener el suficiente dinero extra para empezar eso. Y ahí vamos, de excusa en excusa, postergando cosas que podríamos haber comenzado hace tiempos, pero que no lo hacemos porque hace falta ese algo que haría la oportunidad perfecta. Y como resultado del perfeccionismo nos volvemos cholludos. Los alemanes que están aquí no entendieron. O sea, cholludo dícese de aquella persona que arrastra los pies o los anda chollando en el piso. O sea, una persona lenta que nunca avanza a la velocidad que debe. Está bonita esa definición, ¿verdad? Si la vuelvo a repetir ya no la digo igual, ya ni me acuerdo. Entonces, muchas veces nosotros estamos retrasando hacer cosas buenas, cosas que deberíamos hacer, precisamente porque esperamos el momento perfecto. Mire lo que la Biblia dice, Eclesiastés capítulo 11, versículo 4, está en la pantalla. Si esperas por mejores condiciones, nunca conseguirás nada. Léalo conmigo. ¿Cómo dice? Si esperas por mejores condiciones, nunca conseguirás nada. Siempre estás esperando. El momento perfecto nunca va a venir. Número 2. El perfeccionismo daña mis relaciones. ¿Por qué el perfeccionismo es malo? Porque primero te paraliza, te hace una persona improductiva. Y número 2, porque daña tus relaciones. Míreme para acá. ¿Disfruta usted pasar tiempo con alguien que siempre está corrigiéndote? Los amigos que siempre están corrigiéndote no te duran. ¿Aló? La gente que siempre está tratando de corregirte es una persona que se vuelven molestos, siempre están desaprobándote, siempre están corrigiendo todo lo que decís, todo lo que haces, todo lo que pensás. Y eso es frustrante, eso es molesto. La Biblia dice, 1 Corintios 13, versículo 5, el amor, ¿está leyendo? El amor no lleva cuentas del mal. El amor no lleva cuentas del mal. Qué feo es que te quieran corregir diciéndote, no es primera vez que haces esto, ya me tenés harto, siempre haces lo mismo, nunca cambias. Bueno, la Biblia dice, el amor no lleva cuentas del mal. Y qué incómodo es tener que compartir la vida con personas que llevan una lista de todas las veces que vos la has regado. Esa es gente perfeccionista, que quiere que todo se haga bien o que se haga perfecto según sus propios parámetros. ¿Qué pasa con esas personas? Esas personas alejan hasta sus mejores amigos. No, deje de estar reclamándole ahorita, ahí está usted diciéndole cosas al oído. Cálmese, pelee en su casa. Mire pues. Por eso te estoy diciendo, el perfeccionista daña las relaciones. ¿Aló? Mire, todos nosotros, hay que aceptarlo, todos nosotros somos perfeccionistas en un grado u otro, y todos en algún momento hemos tenido este problema. Y eso lo que hace es que siempre veamos las cosas mal, o que solo nos fijemos en las cosas malas. Y esta actitud está arraigada en nuestra inseguridad. ¿Ha notado usted que cuando usted no se siente bien con usted mismo, generalmente es cuando usted se inclina a molestar a los demás por cómo son ellos?
Casi siempre pasa que cuando usted no está satisfecho con quien usted es, se le mete molestar a los demás por cómo son ellos. No levante la mano, cálmese. Es como que si el otro yo suyo, el fariseo interno te gritara y te dijera: si yo me siento miserable, todos nos vamos a sentir miserables aquí. Y tenemos esa actitud de molestar a los demás por todas las cosas que hacen mal. Puede que tengas buenas intenciones de ayudarle a un amigo, de ayudarle a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo a ser mejores personas, pero si insistes e insistes en lo malo, la gente que amas se va a apartar de tu lado. El perfeccionismo destruye las relaciones. Número 3, que es silencio. Número 3, el perfeccionismo destruye mi felicidad. Eclesiastés capítulo 7 versículo 16 dice la Biblia así: yo creo que no hay que exagerar. Lea bien eso conmigo. Yo creo que no hay que exagerar. No seas ni tan bueno ni tan sabio. Eso te puede arruinar. Eso te puede arruinar. La palabra de Dios para todos dice: ¿por qué te habrás de convertir en una persona miserable? Ahora déjeme explicarle. Este versículo suena como algo que no dijera la Biblia, ¿va que sí? Cuando uno lee este versículo así, pareciera que ese versículo hay que arrancarlo de la Biblia, porque no suena a las palabras de Dios. Dice: no hay que exagerar, no hay que ser tan ¿qué? Tan bueno, ni tan sabio, porque eso te puede arruinar. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Déjame explicar. Aquí no está hablando de la verdadera justicia. Aquí no está hablando de la verdadera sabiduría. Está hablando sobre el perfeccionismo. Usted y yo podemos tomar cualquier virtud y convertirla en algo malo si la llevamos al extremo. El versículo termina, como le dije, con esa frase: esto te puede arruinar, o esto te puede hacer miserable. Porque míreme, en tu mente usted tiene la imagen de su yo ideal. ¿Cómo es su yo ideal? Su yo ideal es puntual. Su yo ideal es generoso. Su yo ideal es responsable. Su yo ideal es puntual. Todo lo que usted quiera, vea, eso es lo que usted pone. Su yo ideal es el que usted escribe en una solicitud de trabajo. Eso pone usted en su currículum, su yo ideal. No sabe cuántas cartas de recomendación me piden a mí para cuando alguien va a conseguir un trabajo o va a pedir un trabajo. Y hay gente que hasta me dice lo que yo debo poner ahí. Ponga que soy responsable, ponga que yo tal cosa. Y a algunos les hago la broma y les digo: no, por mentir son $100, hijo. ¿Verdad? Porque hay gente que quiere que describamos ahí su yo ideal. Yo le digo a alguna gente: no, yo voy a poner aquí lo que yo considero que es lo que debe ser. Yo no te conozco bien, puede que yo no te conozca y esas cosas no las he visto, pero esas pone la voz en tu currículum. Yo no voy a hablar mal de vos, no te preocupes, no se preocupe. Yo no voy a hablar mal de usted. Y si no tengo nada bueno que decir, yo voy a decir que usted ama a Dios. Y ahí estamos bien. Entonces, mire, ese es tu yo ideal. Tu yo ideal es el que llevas a la primera cita con esa bicha a la que le querés caer. ¿Quién va a esa cita? Tu yo ideal. El atento, el que abre la puerta, el que paga la cuenta, el que no come mucho, el que no habla mal de todos, el cristiano que va al tour todos los lunes, etcétera, etcétera. Ese es tu yo ideal. Pero usted sabe que entre el yo ideal y el yo real hay una gran brecha. A veces hay un gran abismo entre el yo ideal y el yo real. Porque realmente usted no es así. Dígale al vecino: aceptarlo, dígale, aceptarlo. O sea, cuando hablamos del yo ideal, no quiero ser tan mala onda, mire, cuando hablamos del yo ideal, hablamos de aquello que nosotros
quisiéramos ser o cómo quisiéramos ser de verdad. Pero es que en la realidad aún no somos así. Y a veces el yo ideal vive atacando en tu mente al yo real. Entonces el cómo debería ser ataca al que sos en tu mente. Y te vivís regañando, y te vivís condenando, y te vivís recriminando. Por eso las preguntas de evaluación al principio. Te sentís condenado, juzgado y destruido por tu propio dedo de fariseo. Incluso a veces, si usted guarda silencio, usted podría oír callar a su yo ideal callando al yo real. Cuando usted va hablando con honestidad, hay algo adentro que te dice: "Shh, cállate, no digas eso. No, eso no lo digas. Que no lo sepa nadie". Y entonces comienza usted a arreglar las cosas, a acomodar la historia. Ese es el fariseo interno, porque un fariseo vive dentro de usted. Sí, es Adán en usted. Bueno, mire, algunos de ustedes escuchan algunas voces en su mente como: estás demasiado flaca, no tenés carnes, a nadie le vas a gustar así. O al contrario, estás muy gorda, estás muy gordo, qué feo te ves. ¿Ya te viste esa papada? Parece otra nuca la que te está saliendo. Eso me dice mi yo ideal a mi yo real. Es que estoy contando un testimonio esta mañana. Y tu yo ideal te dice: está muy seco, estás muy narizón. Sigo testificando. Estás muy pequeño, estás muy feo, sos muy dundo. Nunca vas a cambiar. Nunca lo vas a lograr. No sos bueno en eso que estás haciendo. Una y otra vez el fariseo interno, ese yo ideal, el perfeccionista, te vive hostigando porque él supone que vos tenés que esforzarte más por tener la vida perfecta. Y esa actitud perfeccionista nos hace la vida miserable. Para algunos de ustedes, para mí, para muchos de los que estamos aquí, la voz del yo ideal, la voz del perfeccionista interno, la voz del fariseo interno suena igualita a la voz de tu mamá. Suena igualita a la voz de tu papá. Suena igualita a la voz de tu marido o de la persona que te humilló y que te hizo daño. Es más, algunos creen que es la voz de Dios. Yo me acuerdo, ¿cómo digo esto sin? Mejor no. Me acuerdo de un pastor que tuve, que llegó a nuestra iglesia donde pastoreábamos y vio a las niñas de danza de la iglesia. Eran como 2 o 3 en ese entonces, comenzábamos la iglesia, y cuando vio a esas niñas danzando, me llama y me dice: solo una de esas niñas está bien para ser niña de danza. ¿Por qué? Porque es que no se ve bien, las otras no se ven bien. Hay una de ellas que parece que se está muriendo de hambre, y la otra está muy gorda. Hay que mandarlas con un nutricionista o que vayan a hacer dieta. La gordita, pues. Y qué feo es eso. Gordito presente, Dios te ama. Dios te ama así como sos. O sea, perdóneme, es una actitud terrible. El querer, mire, confundir excelencia con perfeccionismo. ¿Qué es la excelencia? Hacer lo mejor que podés con lo que tenés. Esa es excelencia. El perfeccionismo destruye. ¿Cuál es el antídoto para el perfeccionismo? Porque como le dije, todos lo tenemos en uno u otro grado.
La solución no está en una terapia, la solución no está en una pastilla, en un curso, no está en viendo Milena, mi amiga, ya no existe el programa, ¿verdad? No, hoy mi amiga es embajadora. Entonces, mire, pues, solo hay un antídoto contra el perfeccionismo. ¿Cuál es? Descansar en la gracia de Dios. Descansar en la verdad del evangelio de la gracia de Dios. Porque por eso no tenemos una vida más alegre, más de dicha. ¿Sabe? Me sorprendió, poneme lo que sigue, este estudio, es un estudio que se hizo este año, y en ese estudio El Salvador está entre los 4 países más felices de América. Oiga eso. El Salvador avanzó en el ranking mundial, adelantó 17 puestos y en América está en el país número 4 de los países más felices de América. Cuando uno lee el estudio se da cuenta, porque yo me puse a ver y cómo está el chambre, y por qué es que estos dicen que somos de los más felices de América. Pensé que por las pupusas, los hermanos Flores, qué sé yo, una cosa así, pero no. Dicen, los salvadoreños se toman la vida de manera muy relajada. Va a creer pues. A esos que hicieron ese estudio no lo llevaron a manejar a San Salvador, no lo llevaron ahí sus 5 horas ahí en Los Chorros, no lo llevaron a tratar de pasar Metrocentro a cualquier hora del día, porque oye, eso es permanente, es parte de nuestro atractivo turístico. Eso de que el salvadoreño se toma las cosas muy relajadas, perdóneme, quizás las causas del por qué El Salvador es un país muy feliz ahora son otras, pero no es porque nos tomemos las cosas muy relajadas, porque eso no es verdad. Vivimos tensos todo el tiempo, todos los días. De hecho, creo que somos las personas más tensas de América Latina, de Centroamérica por lo menos. Nadie nos gana. No somos tan relajados y vivimos estresados y vivimos preocupados todos los días. Y el problema mayor es que el estrés y la falta de paz también la sentimos en nuestra relación con Dios. Me decía un pastor que ahora pastorea en Estados Unidos, pareciera que al venir aquí a Estados Unidos las iglesias van a ser como más libres en cuanto a la ropa, la liturgia y todo eso, pero no, me dice, uno viene a este país y se encuentra con gente religiosísima, legalista, perfeccionista a morir. ¿Y de dónde crees vos que vienen la mayoría de los cristianos legalistas? Me dijo. No me digas, le dije, yo no quiero saber. ¿Del Salvador? O sea que esa falta de paz y ese estrés de la vida también la sentimos en nuestra relación con Dios. Por eso le digo, ¿cómo se aprende a descansar en la gracia de Dios? Es definitivamente entendiendo lo que Dios nos dio cuando nos entregó el evangelio. De eso trata este tema. Cómo la gracia de Dios nos libera de la trampa del perfeccionismo. Y aquí es donde voy a empezar a predicar. Va a ser rapidito, 2 balazos y nos vamos. Bien, unos 4, pero aguántenme ahí por favor. Número 1, ¿cómo me libro de la trampa del perfeccionismo? Número 1, debo aceptar que nadie es perfecto. Usted está diciendo ahí en su silla, es que eso ya lo sabemos. Es que yo lo acepto, nadie es perfecto, sí. Todos en la teoría sabemos que nadie es perfecto, pero en la práctica le exigimos a la gente como si la gente fuese perfecta. Y nos exigimos a nosotros mismos como si nosotros ya hubiésemos sido perfeccionados plenamente.
Por eso el proceso para ser liberado del perfeccionismo comienza dándose cuenta, aceptando de manera teórica y práctica de que nadie es perfecto. El Salmo 119, versículo 96, mire cómo dice, está en la pantalla, dice: nada es perfecto, solo tu palabra. Quiero que todos levanten la carita, todos los perfeccionistas que están aquí, levanten su carita de Kellogg's. Mire lo que dice: nada es perfecto, solo tu palabra. Nada es perfecto, solo tu palabra. Por eso es que usted necesita la palabra de Dios para construir una vida, su vida en Dios, porque nada es perfecto, solo la palabra de Dios. ¿Sabe? Este sería un buen versículo para poner en la refri o en su espejo. Si usted está casado con un hombre perfeccionista, si usted está casado con una mujer perfeccionista, le doy permiso de poner ese versículo en la refri. Le doy permiso. Nada es perfecto, solo tu palabra. Mire, es que si pasamos todo el tiempo tratando de alcanzar la perfección, tratando de hacer siempre todo de manera correcta, todo que esté en perfecto orden, estás perdiendo tu tiempo. ¿Aló? Mire, como le dije, usted busca la excelencia, pero renuncia al perfeccionismo. Excelencia es hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. No siempre se puede sacar un 10, aunque usted sea un gran nerd. Habrá un día, habrá un momento en que usted va a fallar con algo. Va a haber algo que usted no pueda hacer. La Biblia dice, Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, lea conmigo: no hay ningún ser humano, léalo, no hay ningún ser humano perfecto que nunca haya pecado. No hay. De hecho, la Reina Valera del 60 dice: no hay ningún hombre que siempre haga el bien y que nunca peque. O sea, vos haces el bien, pero no siempre. ¿Aló? A veces vos vas bien tranquilo en el tráfico oyendo alabanzas de Marco Wick. Ya salió el dúo con la Thalía, ya lo oyó. No oiga eso, porque si lo oye al revés se oye mentira, no es cierto, no es... Ahí va el perfeccionista, ahí va el fariseo. Mire pues, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Ok, mire pues, usted va bien galán en el tráfico oyendo alabanzas y de repente un tipo se le mete. Y se le mete y todavía te hace cara y bravo. Va que en ese momentito te bajas de la cruz y querés bajarte del carro también, a darle con la cruz en la nuca a ese. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y a veces eso te pasa saliendo de la iglesia. Y entonces el otro yo, del doctor Merengue, o sea, el fariseo interno te dice: pero qué pecado acabas de cometer. No. Ahorita perdiste la salvación. Te vas a ir al infierno. ¿Ya has sentido eso? Por cierto, no haga eso. No se baje del carro. Usted no sabe qué loco anda aquí en Santana, no. Allá en San Salvador hay locos. Pero bueno, mire pues, le estoy diciendo, no siempre hacemos las cosas bien. Hace algunos años alguien escribió un libro que se llamaba Yo estoy bien, tú estás bien. Hijo lindo, estás aquí, gracias. Yo estoy bien, tú estás bien. ¿Sabe qué es eso? Un montón de bayuncadas. Porque eso no es cierto. Vos no estás bien, yo no estoy bien. No estamos bien. Voltea a ver al de la par. Dígale: vos no estás bien, se te nota. No está bien, no estamos bien. Porque hay áreas de mi vida que definitivamente no son como yo quisiera. De hecho, voy a decirlo así: hay áreas de mi vida que no son como Dios quisiera. Hay áreas en tu vida que definitivamente no están bien. No sos perfecto, yo tampoco soy perfecto. El punto es, y oiga lo que le voy a decir, el punto es, y la verdad es que a pesar de eso, ¿de qué? De que no está bien. A pesar de eso, la gracia de Dios dice que para Dios eso está bien.
Eso es aceptable delante de Dios. Delante de Dios es aceptable que vos no siempre estés bien. Justo ayer me hablaba un pastor y me decía, no me siento bien. Me contó algunos de sus problemas y me dijo, no voy a predicar mañana en la iglesia, no me siento bien. Y no era un asunto moral, deje de estar pensando mal. Las cargas normales de la vida, de la iglesia, del ministerio, qué sé yo, él estaba abrumado y me contó algunos de sus problemas y me decía, no estoy bien para predicar mañana. Y yo en mi mente dije, le contara a mi esclavo yo a este. Porque en ese momento también el fariseo interno me dijo, ya ves, ni vos tampoco, no deberías predicar mañana. El fariseo te dijo, no deberías ir a la iglesia mañana, ¿va que sí? Y todavía hoy que te estabas enjabonando bien galán en el baño, el fariseo te dijo, anda, echate mejor. ¿Qué vas a ir a la iglesia? ¿Con qué cara vas a aparecer adorando a Dios ahí? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa lucha entre lo ideal y lo real? No estamos bien. Y le vuelvo a repetir, delante de Dios, para la gracia de Dios, eso es aceptable. De hecho, no lea este libro, lea este otro, ponémelo. Oswald Chambers escribió varios libros. Este libro se llama En pos de lo supremo. En ese libro, Oswald Chambers, que es un pastor del siglo antepasado, él escribió esta frase que yo se la he repetido a usted muchas veces. Jesús no se desilusionó con nadie, porque Él no se ilusionó con nadie. ¿Por qué razón? Porque Él sabía quién eras. Él sabía quiénes eran sus discípulos. Él sabe quién sos. Él no se sorprende cuando tropezas. Él espera que no tropeces. De hecho, la Biblia lo dice así: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequen. Se lo repito, Juan escribe en su primera carta: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequen. Dios no quiere que falles, pero luego dice: pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea que Dios no quiere que peques, pero Él sabe que lo vas a hacer. Y también nos dio el remedio para eso. No estamos bien, pero la gracia de Dios nos acepta tal y como somos. ¿Qué significa eso? Déjeme aclarar, porque siempre hay gente que puede malentender esto. ¿Qué significa eso? ¿Significa que Dios no está interesado en mi crecimiento espiritual? No, no significa eso. Dios sí está interesado en mi crecimiento espiritual. ¿Significa que yo no tengo que arrepentirme de algo malo que hice? No, no significa eso. Dios quiere que nos arrepintamos de las cosas que hemos hecho mal. ¿Qué significa eso entonces? Significa que Dios no quiere que yo cambie y que esas áreas oscuras de mi vida yo las siga manteniendo ahí, el pecado en mi vida. No, 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 no es así. Dios quiere que usted venza la oscuridad y que usted cambie de vida. Cuando yo le digo que para la gracia de Dios que usted no esté bien es aceptable, es porque para amarte Dios no te pide nada más que existas simplemente en esta tierra. Dios no está esperando que vos cambies para amarte. Dios ya te ama. Dios no está esperando que usted cambie para salvarte. Él te salva sin condición. Así que lo primero que tengo que hacer yo para liberarme de esta adicción, de este engaño al evangelio original, que es el perfeccionismo, debo descansar en la gracia de Dios. Debo descansar en que Dios sabe que no soy perfecto y que Él me acepta así. Número 2. La segunda cosa es consecuencia de lo anterior. Debo aprender a disfrutar del amor incondicional de Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 dice la Biblia así: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a Él. Hay muchas cosas lindas en este pasaje. El pasaje dice que Dios te ama. El pasaje dice que el mundo te va a odiar precisamente por eso. Pero me llama la atención que dice: fíjese qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos ha llamado. ¿Cómo se nos ha llamado? ¿Cómo se nos ha llamado?
¿Cómo? Diga, ¿cómo se nos ha llamado? Hijos de Dios. Cuando usted se convierte en cristiano, cuando usted se convierte en un seguidor de Cristo, usted no es solamente un siervo de Dios, usted es un hijo de Dios. Mucha gente por lo general piensa, yo le doy mi vida a Cristo porque yo quiero ser siervo de Cristo, yo quiero servir a Dios siempre. Y claro, Dios quiere que lo sirvamos, pero vos sos más que un siervo para Dios, sos su hijo. Y claro, los hijos les sirven a sus padres, pero los hijos y los siervos son dos clases de personas diferentes. Vos sos más que un siervo, sos un hijo. Diga, yo soy más que un siervo. Diga eso, soy más que un siervo, soy un hijo. Otra vez dígalo, soy más que un siervo, soy un hijo. Usted es hijo del rey, usted es parte de la familia real de Dios. Usted es miembro de la familia de Dios. Ahora, alguien estará diciendo, pero ¿qué diferencia hay en eso? Aquí está la diferencia, pónemelo por favor en la pantalla. Un sirviente es aceptado y apreciado en base a lo que hace. Otra vez, un sirviente es aceptado y apreciado en base a lo que hace. Pero un hijo es aceptado y apreciado en base a quién es. Hay una gran diferencia. Por ejemplo, el sirviente comienza el día ansioso y preocupado porque su trabajo es complacer a su amo. El hijo no comienza estresado, el hijo comienza descansando en el amor seguro de la familia que tiene, porque él es amado y aceptado, porque es hijo. El siervo es aceptado debido a su mano de obra. El hijo es aceptado debido a la relación que tiene con el dueño de la casa. Al final del día, el siervo tiene paz en su mente y en su corazón solo si a través de su trabajo ha sabido demostrar que vale como un trabajador. El hijo no. Al final del día, no importa lo que hizo o no, él sabe que el día de mañana su estatus como hijo no cambia. El siervo no. Él piensa, si no hice bien mi trabajo hoy, puede que mañana ya no trabaje aquí. El hijo no. Al día siguiente el hijo sabe que tendrá la misma familia, aunque él no haya hecho las cosas que se esperaban. Cuando un siervo fracasa en agradar a su amo, pierde su posición, pierde su seguridad. Pero cuando un hijo fracasa en agradar a sus padres, puede ser corregido, puede ser disciplinado, pero él no será expulsado de la familia, porque el que es hijo una vez, será hijo para siempre. ¿No le alegra eso? Usted es más que un siervo, usted es un hijo de Dios. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque debemos entender que no solo Dios quiere que le sirvamos, Dios quiere que entendamos que somos sus hijos amados y que ese es un vínculo que no se rompe nunca. Nunca. Usted puede decir mi ex empleado, pero no puede decir nunca mi ex hijo. ¿Y por qué lo despediste de hijo? Porque no hizo bien su trabajo. Mentira, eso no puede ser posible. La relación de padre e hijo no se rompe jamás. Usted es hijo, Dios es su padre y usted va a ser hijo de Dios para siempre. Aleluya. ¿Cuántos padres hay aquí? Quiero ver, ¿cuántos tienen hijos aquí? Levanten la mano. Le pregunto, ¿son perfectos tus hijos? ¿Tus hijos son perfectos? Vea que no. Y aún así, ¿los amás o no? ¿Te enojan? Sí te enojan, pero no dejas de amarlos. Usted ama a sus hijos a pesar de sus imperfecciones. Cuando mis hijos estaban pequeñitos y estaban aprendiendo a caminar, se tropezaron muchas veces, chocaban con cosas, se caían, pero un hijo no se desecha porque cae. Es más, cuando un hijo cae y el padre ve a su hijo caer, ¿qué hace el padre? Primero se ríe y después corre a... Un padre normal, corre a levantarlo y ponerlo de pie. Esa es la reacción normal de un padre. No lo deja tirado,
No es que si pones a caminar a tu hijo y se cae, decir, no, ese bicho no sirve. No, hagamos otro, este se cae. No. Vos vas, lo levantás y lo volvés a poner de pie. Un hijo no pierde la dignidad de hijo porque cae, sigue siendo hijo. ¿Qué cree que hace Dios cuando usted cae? Es más, la Biblia dice, si un hijo de Dios cae, no seas chute. Eso es en la Biblia que yo estoy traduciendo. La Biblia lo dice así, pues, si alguien cae o se levanta, es un asunto de él y Dios. Quiere decir, no te metas en eso. Pero después dice, y poderoso es Dios para ponerlo de pie. Así que cuando un hijo cae, Dios se apresura a ponerlo de pie. Dios se va a encargar de eso. Y esta es la parábola del Pampers. No, Pampers, pañal desechable. Poneme lo que sigue. Cuando un niño se hace pupú, algunos se ofenden que use esa palabra, pero no puedo usar otra, ¿va? ¿Cuál es la más decente? Una manera cristiana de decir eso. Cuando un niño hace sus necesidades. Cuando un niño se hace pupú. Ok, vaya. Y usted lo cambia el pañal. Ahora tiene al bebé ahí y tiene el tanate del pupú. ¿Qué bota? ¿Ah? A usted no entra con esa duda. Ay, ¿qué hago? ¿Qué voy a tirar a la basura? ¿El niño o el pañal chuco? ¿O tiro los dos? Cuando un niño se ensucia, eso te da asco. Más si es el papá el que lo va a limpiar, él puede que esté a punto de vomitar. Pero, ¿qué hace cuando un niño se ensucia? Lo limpia. Y bota el desecho. Y conserva al bebé. Va a aprender a ir al baño solo. Puede que le tome tiempo. Puede que te toque seguirlo limpiando por mucho tiempo más. Y cuando crezca, se va a hacer pupú de otra manera. Y te va a seguir tocando ayudarle a limpiarse. Los papás grandes ya saben a qué me estoy refiriendo. Pero oiga, ahí le pide, si alguien se rió, le pide explicación al que se rió. Oye, ok, mire pues, pero míreme aquí. Cuando usted tropieza y se ensucia, Dios nunca piensa en desecharte. Él piensa en limpiarte y volverte a poner en el camino. ¿Por qué? Sos su hijo para siempre. Ayúdeme con el piano, por favor. Le voy a contar una historia. La leí en un libro creo que era de Max Lucado. Cuenta la historia de un psiquiatra que adoptó a una niña que tenía 10 años. Oiga esto. Firmó los papeles, legalmente le pusieron su apellido, ahora iba a ser su heredera. Pero cuando la niña empezó a entrar a la adolescencia, 12, 13 años, se puso terrible. Se escapaba de la escuela, se robaba las cosas de la casa para irlas a vender, se drogaba, se escapaba de noche. Varias veces tuvo que ir a la policía a traerla, a sacarla de una fiesta que casi parecía orgía. No era su hija biológica. Un día cuando platicaba con sus amigos, que también eran psicólogos, psiquiatras, trataban de hablar del problema, y entonces dice que uno de sus amigos le dijo: ¿por qué haces todo eso si no es tu hija? Eso se podría arreglar legalmente. ¿Por qué la tratás así si no es tu hija? Y este hombre le responde con lágrimas en sus ojos y con mucho dolor en el corazón: sí, pero yo le dije que era mi hija. No la puedo desechar después de que yo le dije que era mi hija. Él sabía que iba a seguir bregando con esa niña. Él sabía que iba a seguir teniendo problemas con esa niña. Pero aún con dolor estaba dispuesto a cumplir la promesa. Cuando leo esa historia solo puedo pensar en aquellas palabras que Jesús dijo:
cuánto más tu Padre Celestial. Así dijo él. Si ustedes siendo malos padres saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más tu Padre Celestial. Cuánto más. Por todas las veces que has caído, obviamente eso no provocó una sonrisa en la cara del Señor, pero Él está dispuesto a cumplir su promesa. Él te dijo que era su hija, Él te dijo que era su hijo, y Él va a tratarte como hijo hasta el final de los tiempos. Termino, número 3. Debo dejar las cosas en las manos de Dios. Esto es muy importante porque la raíz del perfeccionismo es el control. Y termino aquí. Yo no puedo controlar nada. ¿Cuál es la solución a una vida que se descontrola? Míreme aquí, 5 minutos termino. ¿Cuál es la solución a una vida que se descontrola? ¿Cuál es? Dejar todo en las manos de Dios. Primera de Pedro dice así, capítulo 5, versículo 7. Léalo conmigo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando, en otras palabras, es soltando. Tenés que soltar y tenés que dejar que Dios sea Dios. El único que puede tener el control de todo es Dios y no vos. Esta mañana quiero que cerremos los ojos y oremos. Yo no puedo. Vos no podés. El Señor es el que puede. Y esta mañana probablemente veniste cansado, veniste cansada de tratar de hacer el esfuerzo, de querer continuar, y te pesan los pies y el corazón. Pero el Señor te invita hoy a descansar en Él, a descansar en su gracia y a poner todo en sus manos. Ponemos hoy nuestras cargas en las manos de Dios y abrazamos la gracia que salva, la gracia que perdona y la gracia que sostiene. Aleluya.